Hablaremos hoy del poeta Pierre de Ronsard y Cassandra Salviati, o Salviati. En realidad es Salviati, porque era francesa la tipa. Es una historia de amor, ¿no? Por un lado, el poeta Pierre de Ronsard. En Francia le decían el príncipe de los poetas y el poeta de los príncipes. Es como un eslogan publicitario. Sí. El cognac de los entendedores y el entendedor de los cognac. Sí. No, no era así. No. Bueno, algo así. El rey de los cognac y el cognac de los reyes, el aperitivo, bueno, qué sé yo. Este poeta entonces vivió durante buena parte del siglo XVI. Fue famoso por ser uno de los representantes de un grupo poético conocido como la Pléyade. Eran unos neatos que se reunían, ponerle que se reunieran en el Café Tortoni, pero no se reunían allí, sino en otra parte. Ahora ubiquémonos, por favor, muchas gracias, en la región del Loire, en Francia. ¿Dónde queda la región del Loire en Francia? Me parece que en el norte. Bueno, pero... ¿Estás seguro? No. Esto allá es por el año 1545. Cuenta la crónica que miles de faroles iluminaban el castillo de Blois, donde residía la corte. Francisco de Valois, tenía una corte itinerante. Andaba de castillo en castillo, qué sé yo. Y por ahí, en ese momento, estaban en el castillo de Blois. Francisco I daba un baile para celebrar la primavera. Bueno, cientos de gentiles con sus jubones de brocado, cuellos realzados por el oro, aquellas golillas que se usaban en aquel tiempo, calzas ajustadas como rolón. Por favor. Que andaban ahí coqueteando en torno a las damas y doncellas, según los cronistas, cuyos escotes cuadrados se abrían sobre las carnes, por favor, adornadas con collares de pedrería. Dicen que por la ventana de la escalera principal se veía a algunos muchachos recitar versos junto a bellezas poco esquivas en realidad, mientras que en el primer piso se sucedían los minués. Se bailaba el minué. Mejor más arriba, maestro. A ver. Ese es un minueto de Boccherini 200 años posterior. Pero no importa. Entre toda esa gente estaba Pierre de Ronsard, un muchacho de unos 18 años, que había nacido cerca de Vendôme. Ronsard era paje del rey, y cuando Francisco no requería de su ayuda, se la pasaba leyendo a Píndaro y a Horacio. Además, Ronsard escribía algunas cosas en latín y otras en francés. Mejor dicho, la mayoría las escribía en francés. Era un poco sordo. Que era un poco sordo, tenía esa dificultad. Ahora bien, Ronsard se mantenía apartado en la fiesta, deslumbrado por tanto lujo, era medio pajuerano, era este Ronsard. Y por la figura de una doncella de unos 16 años, la muchacha bailaba el minué con una gracia sin par. Bueno, y el tipo de él que la miraba. Pierre de Ronsard se aproximó a un noble y señalando a la joven con este dedo, preguntó: ¿quién es esa mina? El noble respondió: esa encantadora muchacha se llama Cassandra Salviati, es hija de un banquero de Florencia, prima segunda de Catalina de Médicis. Bueno. Catalina de Médicis, este era el tiempo de Francisco I.
fue nuera de Francisco I, porque se casó con el hijo de Francisco I, Enrique II, y fue madre de varios reyes. Bueno, esta mina era prima segunda de Catalina. Su padre, siguió diciendo el noble, ¿no? Mientras los dos la miraban de acá, ¿no? Ha seguido al rey Francisco para instalarse a orillas del Loire, se casó con una francesa y la familia vive en Talcy, donde posee un magnífico castillo. Y Pierre la miraba como zorro al gallinero. El baile se había interrumpido y, como se acostumbraba, las señoritas recitaban poemas. Por ejemplo, Bueno. aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Bueno, no sé si... Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo. No sé si era eso. No me parece que no lo podemos hacer. Por ahí le tocó el turno a Cassandra. Pierre, no, ya voy. Pierre... Es Cassandra. Pierre no alcanzaba a oír bien el sordo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí. Pero no le importó. Quedó impresionado por los ademanes que hacía la mina. Y él habrá, pero debe ser el sol, qué sé yo. Bueno. Cuando el poema terminó, él continuó observándola, tratando de captar su mirada. Al fin, después de esto, miró. Ella lo miró un instante nada más. Chao. Así lo miró. Bueno. En un momento, Cassandra bajó las escalinatas para dirigirse a los jardines, y Pierre la siguió. Se acercó a la muchacha y la felicitó por su poema, que no había oído. No, bueno, no importa, pero algo le tenía que decir. Dicen que ella le dedicó la más encantadora de sus sonrisas, y envalentonado, vio como suyo, Sí, ¿no? sí. Ronsard le dijo: ¿os agradaría dar un paseo por los jardines antes de volver a la agitación de la danza? Y Cassandra aceptó. A Pierre le costaba conversar, y para disimular su trastorno, le costaba conversar porque él decía una cosa y no entendía lo que le decía al otro. Claro. Y entonces recitó casi a los gritos algunos de sus poemas. Claro. Y así. Cassandra, por ejemplo, llovía torrencialmente en la estancia del Charabón. Mateando junto al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente: se dio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión, y cortando la hilación un gaucho se chupó el dedo. No creo que... Está mal traducido. Sí. Bueno, Cassandra se mostró conmovida, naturalmente, pero pidió volver al salón. Dice: ay, volvamos al salón. De mala gana, Ronsard la siguió, y cuando llegaron al primer recodo de la escalinata, él habló una vez más y dijo: permitidme un beso, permitidme. Ah, bueno, ya avanzó. Y Cassandra se lo dio. Se lo dio nomás. Pero salió corriendo hacia el salón, donde el rey, ¿qué hacía? Dirigía el minué. Bien, y quedó este hombre, Ronsard, quedó completamente enamorado. Sí, sí. A los pocos días, Ronsard viajó a la Poissonnière, y su tiempo, porque terminó el contrato como paje, discúlpeme. No, está bien. Sí. En el asiento de su coche encontró un pequeño estuche. Lo abrió y se encontró un mechón de pelo de Cassandra. Ella se lo había dejado. Ah, yo me muero de amor. Bueno. Imagínese, vas a subir al auto, qué sé yo, Sí. y te encontrás un manojo de pelo. No, no. Un manojo no es un mechón, señor. No, claro. Un mechón es más elegante, un manojo... Manojo, ya. Sí, pero yo no ando con la mina que anda Ronsard. Bueno.
Bueno, en su pueblo, Ronsard pensaba solamente en ella, no hacía otra cosa que dedicarle sus rimas. Cuando Ronsard cumplió 21 años, o sea, pasó el tiempo, Sí. la mamá de Ronsard tuvo la idea de invitar a la muchacha a su casa con la secreta esperanza de unir su familia a los Salviati. Para la familia de Pierce era sin duda un buen avance social. Increíblemente, dada la condición humilde de los anfitriones, los Salviati aceptaron la invitación. En tiempos de traslados dificultosos, las vísperas se prolongaban hasta lo insoportable, porque estos vivían allá donde Judas perdió el poncho y los Salviati vivían cerca de París. Dicen que durante casi una semana Ronsard no probó bocado y ya 3 días antes de la llegada de su amada se puso las mejores pizzas y no se las sacó más. Después del encuentro se encontraron. La mamá de Cassandra devolvió la atención, o sea, fueron todos de viaje a visitarlos a los Ronsard a su castillo de Talcy. Hay que decir que eso significaba prácticamente la aceptación de los esponsales. Encantado, Pierre pudo visitar el castillo de Cassandra. Estoy emocionado. No, bueno, pero tiene que seguir. Los cronistas dicen que Ronsard se enamoró todavía más de Cassandra cuando la vio comer. Sí, Todo le gustaba de ella. ¿Está bien escrito? Sí. Cuando la vio comer sin ensuciarse el mentón. Insisto, ¿está bien escrito? Sí, no sé. Parece que era una cosa frecuente en esos tiempos, claro, ensuciarse el mentón cuando uno comía pavo asado. Pero todas las certezas de Ronsard pronto se diluyeron. Poco después del regreso a su casa, Cassandra fue prometida a un tal Jean de Peigné, señor de Prey. Ella no protestó, no dijo nada, y el matrimonio se celebró en noviembre de 1548. Chao. Ronsard quedó destrozado. Aseguró que aquella muchacha le había robado todo su amor y que en adelante, en lugar del amor, solamente se iba a dedicar a sufrir. L'amour et les larmes ne sont pas qu'une même chose, que una misma cosa, ¿no? Oui. Ronsard vivía con su recuerdo, no pasaba un solo momento sin pensar en la mía. Viajó a París y allí compuso, junto a otros personajes, odas totalmente novedosas que desorientaban a los eruditos. Es que Ronsard formó un grupo llamado la Pléyade, que influido por Petrarca, con sus canciones a Laura, ¿no? Los petrarquistas, hacían uso de la lengua francesa como alternativa a la tradición latina o italiana. Ronsard emulaba a los poetas griegos, latinos, italianos, pero sus escritos surgían, según él, de la extraña mezcla de un dolor que roía mi corazón y de la dicha de haberla conocido. Ronsard utilizó el verso alejandrino, 14 sílabas, ¿no? Cuando se atemperó su dolor, Ronsard pudo escribirle algunos versos a ella directamente. 7 años después de aquel baile, ¿se acuerda? Bueno, él terminó su primer volumen de poemas que se llamó Los amores de Cassandra. Él le envió todos sus escritos y le preguntó si aceptaba que le hiciese un retrato. ¿Cómo? No, ya sé. Aceptaba hacer para él un retrato. Eso. A ver. Le pidió que ella se hiciera hacer Claro. ¿no? Sí, bueno, pero así. un retrato y que se lo mandara a él. Se ejecutó un retrato y le fue enviado a Ronsard. En él, cada vez que miraba el retrato, él encontraba su inspiración, como si el cuadro aquel constituyera algo de la presencia de la dama. ¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Él escribió. No creo que escribió un verso que decía: y pensar que de hace rato vos fuiste para este niato como el sol para la ropa, pero
¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Pero el francés. No me parece un gran poeta. Bueno, y sin embargo aquel retrato no era otra cosa más que ausencia, ¿no? 2 años más tarde apareció el segundo compendio de Los Amores de Casandra, que fue Los Amores de Casandra 2. Pasó el tiempo y Ronsard fue sensible a la dulzura de una tal Marie Dottiel, sí, hija de un posadero. Junto a ella encontró algún consuelo a su desesperación, pero pronto se cansó. Abandonó a Marie. Conoció a Hélène de Saintonge, pero la muchacha era muy fría y dura. Bueno. Ronsard quiso hacer de ella una nueva musa, pero no pudo, no le salía nada. Según los biógrafos, la mina desdeñaba a aquel poeta demasiado herido, y Helena también fue abandonada. De todos modos, ella recibió el homenaje de Ronsard, le escribió sonetos para Helena. A los 48 años, Ronsard quedó sordo completamente. ¿Qué? Solo escribía cartas a Casandra. Lo hizo durante una década. Ella se negaba a verlo, una y otra vez. De hecho, desde aquella visita al castillo de Talcy, Ronsard no volvió a verla jamás. Y solo había tenido de ella un beso. Un beso y el pensamiento dedicado una vida entera, ¿no? Pierre de Ronsard murió a fines de diciembre de 1585 a los 61 años de edad. Casandra lo sobrevivió 20 años, retirada y viuda a orillas del Loire. ¿Con qué podemos ilustrar esta triste y hermosa historia de amor? Bueno, ya que hablamos de bailes y de minué, podemos escuchar este minueto de Boccherini, que es totalmente inadecuado. Primero porque estamos hablando del siglo XVI, este minueto es de 200 años después. Segundo porque en realidad yo no estoy seguro de que el cronista acierte diciendo que un minué sucedía al otro en aquella época de Francisco I, ¿no? Recién en tiempos de Luis XIV, de Lully, empezó el minué a triunfar como danza. Pero de todos modos, diría nuestro amigo Horacio Ferrer, que fueron aquellas danzas las que antecedieron al tango. Danzas que estaban pidiendo lo que después vino el tango a darle, el abrazo. Claro. Aquellas danzas de volteretas, de manitas y de miraditas. Sí. Le faltaba el abrazo, le faltaba. El tango se las vino a dar. Y este minueto de Boccherini es una danza que está pidiendo un abrazo.